Para comprender el tema del terrorismo en el Perú es necesario situarnos en el contexto de las décadas de 1980 y 2000, cuando el país atravesó un conflicto armado que afectó de forma severa a las zonas rurales y empobrecidas. Las investigaciones sobre este periodo indican que la violencia dejó decenas de miles de víctimas, lo que evidencia la profundidad del daño vivido por amplios sectores de la población. Desde este punto de partida, mi grupo y yo hemos seleccionado 3 semanas del curso que nos permiten cómo entender que esta violencia impactó al país en distintas dimensiones. En la semana 11, por ejemplo, se analiza cómo el terrorismo modificó la percepción que la sociedad tenía de sí misma, ya que la población comenzó a relacionarse con mayor inseguridad y desconfianza, mientras que la violencia se volvía parte del día a día. Del mismo modo, tenemos la semana 11, que nos resulta fundamental porque examina la crisis económica de los años 80 y su impacto en la capacidad del Estado para responder a la base terrorista. La hiperinflación, la caída del empleo y el deterioro del poder adquisitivo afectaron sobre todo a los sectores más vulnerables, mientras la habilidad institucional permitió que Sendero Luminoso se expandiera en zonas donde la presencia estatal era mínima y la población se encontraba desprotegida. Finalmente, la semana 14 es clave para comprender las consecuencias políticas del terrorismo, ya que muestra cómo la intensificación de la violencia aceleró el desgaste del sistema político tradicional y redujo la confianza en los partidos políticos. En este contexto, muchos ciudadanos aceptaron medidas autoritarias con la esperanza de recuperar el orden, lo que facilitó la concentración del poder y debilitó la democracia peruana. De acuerdo a lo mencionado por mi compañero sobre la formulación del tema, daremos a conocer ahora las causas y la consecuencia que generó el terrorismo en la década de los 80 en el Perú. El inicio del terrorismo en el Perú se explica por la decisión de un grupo radical de rechazar las vías democráticas y optar por imponer su proyecto ideológico mediante la confrontación armada, pues consideraban que el Estado no tenía la capacidad de transformar la realidad nacional y que, y que únicamente la violencia permitiría destruir el sistema existente y instalar uno nuevo. A partir de esta convicción comenzaron a realizar acciones que buscaban desestabilizar el país, generar temor y expandir su control sobre diversas regiones, lo que permitió que el conflicto se extendiera con rapidez, alcanzara una gravedad nacional, una comisión de la verdad y reconciliación. 2008 P.2. Ahora le hablaré sobre las consecuencias. Una consecuencia que dejó el terrorismo son las secuelas psicosociales, pues muchas personas vivieron experiencias de violencia extrema, pérdida de familiares, vecinos y desplazamiento forzado, lo que generó un impacto duradero en su salud emocional, en sus relaciones sociales, provocando miedo constante, ansiedad y desconfianza hacia los demás, lo que dificultó la convivencia comunitaria, la participación en espacios colectivos. La violencia afectó no solo en quienes fueron víctimas directas, sino también a generaciones posteriores. El, al, transferirse al transferirse los traumas y las formas de afrontamiento y adaptados al miedo y a la desconfianza, debilitando el tejido social, reduciendo las capacidades de las comunidades para organizarse y recuperar sus territorios de manera pacífica y sostenible. Además, él estima la exclusión y la incomprensión frente a quienes padecieron directamente la violencia, contribuyeron a profundizar la sensación de abandono y vulnerabilidad, evidenciando que la reconstrucción de la vía comunitaria requiere procesos de apoyo emocional, reparación simbólica y fortalecimiento de la cohesión social. Atun Willacuy 2020 P 353-354. Gracias. Ahora bien, daré a conocer dos entrevistas que hicimos mi compañera Mayra y yo sobre cómo el terrorismo influyó en las vidas de estas personas. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Dafne Inés Rodríguez Olivas, tengo 51 años.
Y en esta oportunidad le vamos a hacer la pregunta sobre el tema del terrorismo, en cómo afectó o cómo cree que influyó en su vida. ¿Nos podrías contar un poquito sobre el tema del terrorismo, por favor? Yo me acuerdo cuando era niña, vinieron un grupo de personas, así nos asustábamos y así hacían reuniones y formaban sus grupos, ¿no? Les nombraba así como para que pertenezcan como ellos, para que sean terroristas, algo así, dirigentes, así. Y nos preguntaba que si apoyábamos a ellos y así. Siempre nos obligaba, también vivíamos asustados, nos íbamos al monte y así de parte de los militares también nos asustábamos, tanto de los militares, de los terroristas, vivíamos amenazados prácticamente y no vivíamos en paz. También los militares iban y nos amenazaban también si hemos estado en reuniones con los terroristas, y también los terroristas así nos amenazaban de ambos lados. Y nos íbamos a los montes, dormíamos en los montes, mataban personas. Yo me acuerdo cuando mataron delante de mí unos delincuentes, ¿no? Y nos asustamos, así éramos todos. Padre, ¿cómo influyó en tu vida el terrorismo? En mi vida, año 1980, comienza el terrorismo cuando yo vivía en la sierra con mi mamá. Aparece guerrilleros, ejércitos rojos y comenzaron a reclutar. Entonces yo tenía 17 años y tenía que salirme porque dejaba a mi mamá, venir a Lima capital, buscar otras oportunidades, porque en la sierra era horrible, mucha matanza. Y me quedé en Lima hasta el año, en la sierra hasta el año 90. Las cosas eran difíciles, eran muy tristes. Entonces, el terrorismo para ti fue mucho peor en la sierra que aquí en Lima. Claro, en la sierra ha sido peor que en la sierra, no acá en Lima. Entonces tenía que salirme y quedarme en Lima. ¿Y aquí en Lima pudiste encontrar trabajos o fue difícil también por el terrorismo? No, acá en Lima sí había trabajos, no era difícil, sí, difícil era en la sierra. Acá no, acá sí era, como había bastante seguridad, no, acá sí puse buscar trabajitos y sobrevivir. En síntesis, a partir de la sección de causa y consecuencia, se comprende que el terrorismo en el Perú surgió por la decisión de un grupo radical de imponer su ideología mediante la violencia en un país profundamente marcado por desigualdad, ausencia estatal y abandono histórico de las zonas rurales. Factores que permitieron que el conflicto avanzara con rapidez y dejara como consecuencia un daño psicosocial duradero, expresado en miedo constante, desconfianzas, traumas intergeneracionales y la ruptura del tejido social. Estas ideas se confirman con los testimonios obtenidos en la búsqueda de información. Dafne Inés Rodríguez recuerda cómo, siendo niña, vivió amenazas de terroristas y militares. Tuvo que huir a los montes para sobrevivir y presenció asesinatos brutales, como el de su vecina torturada frente a ella, lo que evidencia que miles de familias quedaran atrapadas entre dos violencias sin protección alguna. Mientras que el segundo entrevistado, que en ese tiempo tenía 17 años en 1980, relató que debió abandonar la sierra para evitar ser reclutado, dejando a su madre atrás y manteniendo contacto solo por cartas, mostrando que el terrorismo provocó desplazamientos forzados, rompiendo familias y alteró por siempre los proyectos de vida. Con esta información, se concluye que el Estado no enfrentó el problema de manera adecuada,
pues su ausencia en las zonas más golpeadas permitió que la violencia se consolidara, mientras la sociedad debilitada por el miedo y la desinformación tuvo pocas herramientas para organizarse. Como alternativa de solución, es indispensable fortalecer la presencia del Estado en las regiones excluidas, garantizar servicios básicos, seguridad y educación, implementar programas de apoyo emocional y construir una política de memoria que permita sanar las heridas colectivas y asegurar que una tragedia como esta no vuelva a repetirse jamás.